¿Qué tal, hermanos? Muy buenos días a todos. Damos gracias a Dios por este tiempo que el Señor nos da para estar juntos un día más en su palabra. Para mí es una alegría volver a estar una vez más con ustedes en esta hora de meditación en el despertaré del alba. Hoy quiero meditar con ustedes con el título El aliento de su venida. Para ello queremos buscar la palabra que se encuentra en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 15 al 18, yo leo. Dice así: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Hoy con un título, El aliento de su venida. La iglesia de Tesalónica, los hermanos de tesalonicenses, ellos habían estado ignorando, ¿no? Habían estado ignorando de alguna u otra manera los que durmieron en Cristo Jesús. Había pasado el tiempo y aún el Señor no había venido. Por eso el apóstol Pablo remite la carta escribiendo a ellos, para que ellos cobren aliento en sus corazones, ¿no? Por eso al principio, en el verso 3 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que durmieron, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen ningún tipo de esperanza. Vosotros tal vez no ignoráis la venida del Señor, porque en varias ocasiones hemos hablado de este tema y de hecho en los seminarios y en varios estudios hablamos de su venida. No estáis tal vez ignorando la venida del Señor, pero sí yo quiero transmitir a ustedes el aliento de su venida, porque como escribió el apóstol Pablo a la iglesia de los tesalonicenses, habían estado tristes por la situación de que aún el Señor no había venido y sus parientes habían fallecido, pero nosotros tal vez también estemos en una situación difícil, ya sea por falta de trabajo, ya sea por falta de, tal vez porque tiene alguna enfermedad, falta de recursos económicos o cualquier otra situación en que se encuentre usted. Cuando hablamos de la venida del Señor es un gran aliciente, eso significa un gran aliento para nuestra vida, sabiendo que pronto tendremos ese encuentro con nuestro Señor en el aire. Como dijo el apóstol Pablo, aquí dice: por lo cual decimos esto en palabra del Señor. Aunque Pablo fue el que escribió estas palabras, pero son palabras del Señor que nos dejó para nosotros también, ¿no? Hay situaciones en las cuales podemos nosotros también, como hemos dicho, estar situaciones pasando difíciles, pero cuando escuchamos que el encuentro con el Señor cada vez queda cerca, nuestro corazón se debe llenarse de mucha alegría, de paz y de esperanza, sabiendo que pronto el Señor vendrá. Él vendrá, dice aquí, vendrá con voz de mando. Esto significa voz de autoridad. Voz de mando, autoridad. Él mismo vendrá, él mismo descenderá. No enviará a los ángeles, sino dice, él descenderá de los cielos. El encuentro, ¿dónde va a ser? En las nubes. Nosotros recibiremos al Señor en los aires. Eso está escrito aquí en la palabra del Señor, ¿no? Él mismo vendrá. Él con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, está explicando. Jesús, cuando estuvo en esta tierra, dijo: mis ovejas escuchan mi voz. Cuando venga el Señor, nosotros escucharemos la voz del Señor para poder tener ese encuentro con nuestro Señor allí en el aire. Por tanto, hermanos, amados míos, en el Señor, fortaleced en el Señor y en el poder de su gracia, alentados con la venida del Señor. Yo sé que muchas situaciones en este mundo estamos pasando, pero estas palabras deben ser de mucho aliento a nuestro corazón, a nuestra vida. Recuerde, antes de cada juicio, el pecado se multiplica. El pecado cada vez es más grave delante de los ojos de Dios. Aún nosotros al ver la historia, también veamos la historia, o vemos la vida de Lot, que está escrita. Lot, cómo sufrió, cómo padeció también antes del juicio, ¿no? Veamos 2 de Pedro, capítulo 2, versos 7 y 6, dice:
y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Aquí Lot vivió también afligido. Antes que venga el juicio de Dios, el pecado se había aumentado, ¿no? Había agravado gravemente. Y por eso Dios destruyó Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, ¿no? Entonces, nosotros con la venida del Señor, nosotros tenemos que estar alegres y gozosos sabiendo que cada día estamos cerca del encuentro con el Señor. En el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 13 dice, porque aún un poquito el que ha de venir vendrá y no tardará. Sabemos que nosotros, los que hemos recibido la salvación, nosotros tenemos la verdadera esperanza. Nosotros tenemos esa fe en que algún día tendremos el encuentro glorioso con el Señor. Por eso el apóstol Pablo dijo aquí finalmente en el 18, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras, ¿no? Yo en esta corta meditación, ¿no? Porque el tiempo va a pasar muy deprisa, yo quería a ustedes alentar con la venida del Señor, con el título El aliento de su venida, sabiendo de que casi todas las profecías se han cumplido para su pronto retorno. Nosotros tenemos que estar con esa alegría, con ese gozo, sabiendo de que cada día está más cerca el encuentro con el Señor. Antes que venga el juicio, antes que venga la tribulación, la iglesia será raptada, en otras será trasladada al reino celestiales. En el Antiguo Testamento vemos a Enoc, vemos a Elías, cómo es el Señor hacer esta actividad, hacer este misterio que dijo el apóstol Pablo. No es algo novedoso y nosotros sabemos que el encuentro con el Señor cada día está mucho más cerca. Por lo tanto, hermanos, amados míos, pues estamos esperando ese día glorioso. Por lo tanto, también hoy hemos alentado con su venida. Hasta pronto, que tengan un excelente tiempo.